En el año 2010, prácticamente todos los latinoamericanos teníamos ya conciencia de la guerra que se libraba en México. Fue en el año 2011 cuando esa guerra escaló hasta un punto que hace, tener gran preocupación a muchísimas personas, en Guatemala concretamente. Muchos vemos con gran temor que nuestros gobernantes, nuestras autoridades quieran seguir el rumbo que siguió Felipe Calderón en aquel país, en México, enfrentando directamente a fuerzas militares contra el narcotráfico de una manera que ha traído una gran cantidad de costos para los mexicanos. Los mexicanos empiezan ya a quejarse de abusos graves de parte de las fuerzas militares en contra de población civil no involucrada con el narcotráfico. Por supuesto, el narcotráfico está causando también unas bajas que son espeluznantes y unos hechos criminales tan espantosos como la quema que vimos de ese casino en Monterrey o la decapitación de un grupo de mujeres en Acapulco, mujeres que trabajaban en salones de belleza, hechos espantosos en Guadalajara, en Monterrey, en Saltillo, no digamos en Ciudad Juárez. El Distrito Federal parece ser una especie de lugar que se encuentra todavía a salvo, un área en la que se encuentra mucha paz, pero que se considera también una retaguardia de buena parte de los capos del narcotráfico mexicano, que viven en colonias tan elegantes como Lomas, por ejemplo, y se mueven con aparente libertad. Por el otro lado, en México se libra otra guerra que tiene que ver con las elecciones presidenciales del 2012 y tiene que ver con la marcha de una candidatura muy exitosa de parte del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el señor Enrique Peña Nieto, que parece tener un gran éxito como candidato a pesar de un par de tropezones que le molestan a la intelectualidad mexicana y de la que nos reímos, tropezones de los que nos reímos nosotros, pero que no parecen afectarlo en lo absoluto en términos de popularidad. Él marcha muy confiado hacia la elección. Andrés Manuel López Obrador volverá a ser el candidato de la izquierda y el partido oficial, el PAN, como ocurrió en el sexenio anterior, no tiene todavía definido a un candidato presidencial. El PAN, por supuesto, es una organización sumamente sólida. La izquierda no parece tan sólida como estas dos versiones, una de centro derecha y otra de derecha decidida, como las que se están disputando el poder en México. López Obrador tendrá también que entregar la banda de su gobierno sombra, entonces, y va a volver a ser candidato. Del legítimo gobierno. ¿Se acuerdan? Del legítimo gobierno, así le llamaba él. Peña Nieto tiene la suerte de los guapos. ¿Te parece que Peña Nieto es un tipo guapo? Hoy estoy liviana en mis Tus comentarios. Greenwich feo, Peña Nieto guapo. ¿Otro comentario más que hacer respecto a México o nos vamos de una vez a pedirle a Dina Fernández? De México lo que habría que resaltar es que mientras tendrán que replantearse si el combate militar a los grupos de narcotraficantes y el crimen organizado no les funcionó, les dejó 50,000 muertos, tendrán que redefinir su estrategia, mientras que en Guatemala lo que se ha anunciado es entrarle militarmente, sobre todo a estos grupos. ¿Y tú le ves futuro a esas acusaciones en contra de las fuerzas militares mexicanas por los excesos que han tenido en la guerra? De la manera en que lo han atacado, lo que han hecho es exacerbar la violencia y han levantado la cifra de muertos a esas cantidades. Pero una diferencia muy grande con la estructura del narcotráfico en Guatemala con la de México. La de México, además, ya está penetrada todas las áreas urbanas. El 80% de la población mexicana vive en áreas urbanas y ya las estructuras como la de Monterrey ya son lavado de activos lo que está funcionando y es ir a combatir el narcotráfico allí. En Guatemala aún mucho está en Occidente, en San Marcos, en Huehue, en el nororiente, en lo que es Santa Verapaz y Zabal. Aún. Correcto, pero entonces el momento de la guerra es diferente a lo que está viviendo el momento de la guerra en México. Yo digo con alivio que es más urbano todavía. Que Pérez Molina, al ser cuestionado acá en a las 8:45 sobre ese tema, él marcó esas diferencias de las que está hablando Quique y dijo que las condiciones de Guatemala no eran las de México como para que el ejército enfrentara de la manera en que lo está haciendo en México al narcotráfico. Ahora sí, Dina Fernández, el micrófono es suyo. Bueno, Europa desde hace muchísimos años no era noticia como lo ha sido en estos últimos meses. Primero fue la crisis financiera del 2008 y desde entonces se empezó a hablar que detrás de esta venía la crisis de deuda soberana y que esta pues iba a empezar a muchos países endeudados, casi todos los del mundo, pero los que están más endeudados, vienen una situación más complicada, eran los países europeos, concretamente los países mediterráneos, y bueno, se empezó a hablar de los PIGS, que era Portugal, Irlanda, Grecia y España. Italia también. La crisis este año detonó en Grecia, y es ahí donde se volvieron a pedir, pues ellos pidieron una ayuda
de parte de los europeos para poder solventar sus problemas y poder cumplir con su deuda. Esto ya detonó en el resto de Europa muchísimo malestar, al punto de que pues empieza a hablar de si siquiera es sostenible la Unión Europea como tal y sobre todo el euro. Y esto porque muchísimos de los bancos alemanes y franceses, que son los que están en mejor situación, son los poseedores de la deuda italiana, griega y española. La crisis económica tuvo un impacto enorme en la situación política de Europa. Ustedes vieron el Partido Popular, la derecha española, retomando el poder, y después también a Silvio Berlusconi cayendo estrepitosamente. Al fin tenía que venir algo como esto para salir de él. Angela Merkel, todos los ojos puestos sobre ella para saber qué es lo que va a hacer Alemania, que realmente tiene la batuta en el futuro de Europa. Y creo que hace un par de días, se dio a los bancos europeos, el Banco Central Europeo le dio el crédito más grande, creo que son 600 billones de dólares. No, 400 billones de euros y 600 billones de dólares. Pero ojo, lo tienen que invertir en comprar deuda soberana de vuelta. O sea que lo que hace es comprar tiempo, pero aquí será que el experto económico, ¿qué es lo que significa esto? Pero que parte de lo que está pasando incluso es mucho más complejo. Merkel planteó ya de una vez, dijo, si quieren que siga habiendo unidad monetaria, tiene que haber unidad fiscal. Y eso incluye no solo a los países que son miembros de lo que es la eurozona, que son los que manejan la moneda euro, sino que manda a llamar al Reino Unido y a los países nórdicos que no forman parte de esto. Reino Unido le dice, si esa es la condición, nos vamos a casa y ya no queremos ser ni siquiera parte de la Comunidad Europea. O sea, nos vamos a la casa. Pero lo que ella está diciendo es igualdad de obligaciones. Aquí todos vamos a pagar igualito. Mira, lo que está diciendo es que los que tenemos plata le vamos a pagar la fiesta a los que no tenían plata. Y entre los que tenemos plata aquí solo no hay muchos con qué contar. Solo está Alemania y un poquito Francia. Entonces necesito un par de los que tienen plata para que me ayuden a financiar este clavo. No tiene la capacidad Alemania de financiar todo esto y le empieza a generar un desgaste político ya a Merkel, porque Alemania no puede echarse eso al hombro. Cuando empieza a ver esto, ves que voltea a ver a Reino Unido y le dicen, entren ustedes a batear. Y a Dinamarca y a Suecia. Claro, le dicen mucho menos ahora. Y los alemanes, que yo creo que la situación en Alemania es que no quieren y que empieza a haber resentimiento también, claro, porque el marco alemán había sido uno de los pocos orgullos de los alemanes después de la Segunda Guerra, la fortaleza de su moneda, y ellos cedieron y aceptaron irse al euro, y ahora pues dirán, no sirvió de nada, nos está afectando, mientras los ingleses tocan guitarritas y dicen, ya vieron, teníamos razón de proteger nuestra libre esterlina. Ahora, esto pasó exactamente igual hace 150 años en Estados Unidos. Porque cuando las colonias más ricas empiezan a permitir que entren a los Estados Unidos, después de las 13, empiezan a entrar las colonias sureñas más pobres, que había que mantenerlas, que había que subsidiarles algunas cosas, desde el punto de vista del gobierno federal, sucede algo parecido. Entonces aquí o vamos a ver que pero había mucho menos impuestos, pero había mucho menos impuestos en ese entonces. No, pero ese es el punto. Entonces ahora, como esto ya no da, entonces el esquema hay dos opciones: o se consolida y se vuelve una verdadera Estados Unidos europeos, con política fiscal unificada, política económica unificada, política... Eso yo no lo miro. Pero o se vuelven a regresar a una unión aduanera que no pasa de eso. ¿Y tú crees que es posible que los PIGs se conformen una unión y los pudientes podrían... Es que los países del sur no tienen cómo subsistir si no tienen el respaldo de los países del norte. Eso es imposible que ellos puedan. Pobre la señora Merkel, realmente es la que lleva la batuta. Porque Sarkozy se metió debajo de las faldas de ella. Claro. O sea, no hay pero a ver, sin ofender a los franceses, no hay condiciones de igualdad. No, y Sarkozy perderá. Yo creo que la derecha francesa perderá las elecciones. Y Rajoy no ganó. Perdió Rodríguez Zapatero por la crisis, porque de otra forma Rajoy hubiera perdido la tercera elección. Pero con eso que acabas de decir le rompes el corazón a muchos guatemaltecos que ven como un gran triunfo el que el PP haya llegado al poder. Bueno, de hecho, aquí hay una debilidad. Ayer, cuando fue la votación finalmente, votan los 185 diputados de ellos y 2 que son de ellos, pero de las regiones autonómicas. Que eran escisiones de ahí, de ellos. Nadie más vota por Rajoy, o sea, es el único. Y lo curioso de la diferencia es con Guatemala. Hace mes y medio fue la elección, hasta hoy, ya después de haber tomado posesión, empieza a anunciar su gabinete.
no antes, hasta que toma posesión, empieza a anunciar quiénes son los integrantes del gabinete. La vicepresidenta, la que será la vocera del PP, fue anunciada justo el día en que él juró ante el rey. Y todos el gabinete. Bueno, pero del PP no conocemos al vocero todavía tampoco. Del Partido Patriota en Guatemala, está diciendo Dina Fernández. Yo acabo de ver un juego de fotografías que presenta a líderes, presidentes, gobernantes europeos que los muestran en los últimos 2 o 3 años. Realmente el poder destruye. La señora Merkel se ve sumamente maltratada por el tiempo. Zapatero se ve todavía peor. Ya que estaba en el modo de guapos y mal, iba a preguntar por Berlusconi y por Rajoy a Dina, pero bueno. Pero ¿qué se puede decir de Berlusconi si es todo reconstrucción? Berlusconi sin cirugías y sin maquillaje, ¿qué queda? Es impresentable Berlusconi. Yo no sin voy, peluquín. Pero los italianos de verdad sentían vergüenza, muchísimos de ellos, de los clavos que hizo Berlusconi. Era Laura Bozzo de Italia, dices tú. Cuando cayó Berlusconi, ustedes no vieron en los servicios internacionales, habían el top 20 y el top 10 de los bochornos mayores de Berlusconi, y había unos, pero... Por eso tenía que hacer la pregunta, porque era de cajón en ese Pablo momento. Hurtado, le toma a usted ya apenas unos minutos para presentarnos qué es lo más relevante desde Asia y el Oriente Medio. Ustedes deciden si le llamamos la primavera árabe o la revolución democrática árabe. Comienza a finales del 2010. No estoy seguro de que aquello sea democrático. Esa es la verdad. Yo tampoco. Déjenme hacerles un recuento. Vimos los comienzos de esta revolución a finales del 2010 con la autoinmolación del joven de 26 años en Túnez, y a lo largo de este año vimos caer a Muammar al-Gaddafi, si los digo bien, que se me cruzan los nombres. Hosni Mubarak, Gaddafi, también vimos protestas. Él también falleció, ¿verdad? No, casi. Con 3 tiros de Parece que sí, que él falleció. No, brutal la muerte de Gaddafi, la verdad es que es horrorosa. Nos reímos, pero esa fue un linchamiento, la de Gaddafi fue un linchamiento, no fue una decisión de Estado. No. Que fue un linchamiento de parte de las tropas que lo estaban persiguiendo y actúan con un salvajismo que horroriza incluso a esos propios rebeldes. Pablo Hurtado. Horroriza también la sociedad cuando ya con el féretro enfrente todavía sigue haciendo fiesta con el cuerpo. Protestas en Kuwait, protestas en Omán, en Yemen, Siria, muy graves. Siria, y siguen habiendo. Bueno, creería que lo dejáramos ahí, no sé. Si ¿Ustedes creen que cae el régimen de Assad en Siria? Assad, para efectos prácticos, ya cayó. Lo que está es en el proceso de cuando alguien más empieza a controlar Siria, porque nadie está en control de Siria en este momento. Para mí la gran pregunta de todo este movimiento árabe es, como decía Paola al principio, si es democrático o no, porque en Occidente se vio con muchísima esperanza y felicidad, y yo no estoy segura de qué frutos va a dar. Por ejemplo, que los rebeldes que tomaron el poder en Libia verdaderamente estén interesados en construir una democracia de la manera en que Occidente lo conoce. Bueno, pero si ir tan lejos de Libia, Egipto, seguís teniendo en la plaza de Tahrir todos los manifestantes, y en el ejército, y se da cuenta el ejército de que ahí hay un caos. Además, cuando fueron las manifestaciones en contra de Mubarak, el ejército no actúa, permite que se den las manifestaciones. Sí. Cuando son manifestaciones en contra de ellos, les pasa con tanques encima. Sí. Señores, nos quedan apenas 1 minuto y medio para mencionar ese tsunami que se produjo en Japón y que generó, bueno, pues realmente espanto en buena parte del mundo. Incluso aquí. Sí. Hasta Guatemala llegaron las alarmas, ¿se acuerdan? Paola y yo fuimos alertados ese día de que muy probablemente era necesario hacer una emisión especial si se producía realmente una gran ola en las costas y temimos del por Pacífico. Nuestra casa en el puerto, Juan Luis. Y Juan Luis, como es temerario, se fue a la costa de cualquier manera. No, y también tendríamos allá ni sopló el viento ese día. No, también tendríamos, antes de que cierre, la muerte de Kim Jong-il. Tengo que decirlo así labiado. Kim Il-jong. Kim Il-jong. También. Y el dictador norcoreano, que ha sido el amado líder, venerado líder, que ahora ya es rápidamente sucedido por otro miembro de la familia, una dinastía. Quizá más moderado. Sí, ¿qué te hace pensar que sea más moderado? Tiene 29 años, fue criado por ese padre que es... Fue educado en Suiza, y pues eso supone que el tipo tiene más mundo y podría... El dedo en el botón de un arsenal atómico
respetable. Así es. Y un país que se debate entre el hambre y la pobreza. Realmente muchos de los recursos coreanos están dirigidos hacia la guerra cuando buena parte de su población padece hambre. Pero yo leía en estos días que parece que hay conversaciones que han avanzado muchísimo más, encuentros diplomáticos entre los Estados Unidos y Occidente y Corea del Norte, que lo que sucedió en tiempos de George Bush cuando era la guerra declarada contra el eje del mal. A mí, por el otro lado, me ha sorprendido, y esto, sí, con esta banalidad cerramos, me ha sorprendido las muestras de pesar, pero es que la gente se estremece llorando por la muerte del líder. Yo no me imagino a un guatemalteco. Es que es el amado líder. Es que es el amado líder, esa es la diferencia, ¿verdad? Es que tal vez pagan lloronas, tal vez. No, es que es una gran cantidad de gente, los militares lloran. Los militares, o lo que es un ejército. Pero estamos viendo a miles y miles de personas. Por favor, esto ha sido una nota en todos los diarios del mundo. ¿Cómo es que lloren tanto los coreanos por su presidente? A mí yo tengo una respuesta bastante cínica. Parece. Bueno, no, es que ¿qué te pueden dar? Y si te dan algo por ir a llorar, por Dios, con la pobreza y la situación de Corea del Norte, y si yo voy a mantener la Sí, ajá, sí. Es momento ya de despedirnos. Unas felices fiestas para todos, por supuesto, para usted, que descanse mucho, que tenga unas fiestas muy agradables junto a las personas que más quiere, y que el año 2012 nos traiga a todos paz, prosperidad, ojalá desarrollo y reconciliación en Guatemala.